Gracias por seguir con nosotros a esta hora de la tarde en Noticiero Guatevisión. El panorama noticioso internacional no puede faltar. María Alejandra, bienvenida. Gracias, Renato. Hoy iniciamos con información que se desarrolla acá en Centroamérica. Alrededor de 40.000 pequeños productores de maíz se ven afectados desde hace 3 meses por una fuerte sequía en el oriente de El Salvador. La falta de lluvias hace estragos en estos cultivos de maíz. Este es uno de los muchos campos afectados por una sequía que dura ya 3 meses en el oriente de El Salvador, donde se produce principalmente maíz y frijol. Se estima que unos 40.000 pequeños productores se han visto afectados en los departamentos de Usulután, San Miguel, La Unión y Morazán. Hemos tenido que sobreesforzar nuestro presupuesto ya programado para este año para poder combatir lo que es el gusano y lo que es la sequía, porque hemos tenido que regar por gravedad y con motores, ¿verdad? Hacer pozos artesanales y ver de qué manera pues, podemos menguar esta situación que nos está afectando. La sequía está desatando la especulación. Según el Centro para la Defensa del Consumidor, el maíz pasó de costar 60 centavos de dólar la libra a casi $1 en algunos mercados de San Salvador. En este contexto, el gobierno se plantea declarar un estado de emergencia que permita destinar ayuda del Estado a los afectados de esta sequía y evitar la escasez de maíz y frijol. Según un informe de la ONU, Perú redujo en 14% interanual sus cultivos de hoja de coca y ubica a este país como el segundo mayor productor después de Colombia. Perú redujo sus cultivos de hoja de coca en 2014. En total un 14% interanual menos, es decir, de casi 50.000 hectáreas a unas 43.000 según un informe de la ONU. De esta manera, Perú se coloca bastante detrás de Colombia, donde los cultivos de coca dieron un salto el año pasado. Además, un 6,7% de las plantaciones peruanas son legales, destinadas al consumo como energizante o mate de coca y medicina tradicional. Perú, Colombia y Bolivia son los principales países donde se cultiva la hoja de coca, clave para la elaboración de clorhidrato de cocaína. El presidente cubano Raúl Castro pidió al presidente estadounidense Barack Obama que use órdenes ejecutivas para desmantelar el embargo económico sobre el país. El próximo 20 de julio, Estados Unidos y Cuba abren un nuevo capítulo en sus relaciones diplomáticas con la apertura de sus respectivas embajadas. Durante una asamblea en el Parlamento, el presidente Raúl Castro advirtió, sin embargo, que todavía queda mucho camino por delante. Habrá concluido así la primera fase del proceso iniciado el 17 de diciembre y comenzará entonces una nueva etapa larga y compleja en el camino hacia la normalización de las relaciones, que requerirá voluntad para encontrar soluciones a los problemas que se han acumulado por más de 5 décadas. Uno de los problemas, puntualizó, es el desmantelamiento de todos los aspectos del embargo económico que pesa sobre la isla. El embargo, establecido en 1962, solo puede ser derogado por el Congreso, algo que el presidente Barack Obama ya solicitó, pero sectores republicanos en Estados Unidos persisten en mantenerlo. Japón reinterpreta su pacífica constitución y avanza en la aprobación de unas leyes que permiten enviar tropas al exterior por primera vez en 70 años. Estos manifestantes protestan contra el último paquete legislativo del Parlamento japonés. La Cámara Baja aprobó el jueves varias leyes que refuerzan el papel militar de Japón en el exterior. Básicamente, con ellas reinterpretan la pacifista constitución japonesa, que rige desde el final de la Segunda Guerra Mundial. De esta manera se permite a Tokio por primera vez en 70 años enviar tropas al extranjero para apoyar a un país aliado, principalmente Estados Unidos. Se trata de unas medidas impulsadas por el primer ministro Shinzo Abe. La polémica votación fue boicoteada por la oposición y despertó la preocupación de China. Advirtieron a Japón de no amenazar su soberanía y sus intereses en materia de seguridad. Pero la nueva legislación aún debe obtener el aval de la Cámara Alta del Parlamento nipón. El Parlamento griego aprobó hoy una serie de duras reformas solicitadas por los acreedores de Grecia a cambio de un nuevo plan de ayuda. En total, 229 diputados votaron a favor del texto, 6 se abstuvieron y 64 votaron en contra, entre ellos el exministro de Finanzas Yanis Varoufakis.
Las duras medidas incluían un alza del IVA y una reforma de las jubilaciones. La zona euro exigió a Grecia que ratificase estas medidas antes de poner en marcha un tercer plan de ayuda de al menos unos 87.000 millones de dólares en 3 años. Durante la defensa del texto, el primer ministro Alexis Tsipras dejó claro que no creía en estas medidas, pero indicó que las únicas alternativas eran un default caótico o una exclusión temporal de la zona euro. Mientras en el Parlamento se votaba, en las calles manifestantes anti-austeridad chocaban con la policía. Varias docenas de jóvenes enmascarados arrojaron proyectiles y cócteles molotov, a lo que las fuerzas del orden respondieron con gases lacrimógenos. Y en los deportes, el test de voleibol de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 dio inicio agrandando a organizadores y aficionados, a pesar de la derrota del anfitrión ante Francia de 3-1. El Maracanaceño abrió sus puertas para la fase final de la Liga Mundial de Voleibol, un evento que sirve también de prueba para los Juegos Olímpicos de Río 2016. El test comenzó de forma impecable. El único detalle para los anfitriones, el resultado del encuentro. Francia ganó a los brasileños 3-1. Sabíamos que no sería tarea fácil, al contrario. Necesitamos conseguir muchas cosas y aprender. A pesar del resultado, los hinchas se mostraron contentos con el estadio. Me encantó. Todo muy organizado, muy limpio, los baños muy limpios, me encanta. A poco más de un año de la ceremonia de apertura, el test de voleibol fue el primero de 44 eventos de este tipo. Hasta mayo del año que viene se someterán a examen la infraestructura y organización de la ciudad en condiciones reales. Y en otras noticias, una de las primeras revelaciones de las fotografías en alta definición que envía la sonda New Horizons tras su histórico paso por Plutón es que el planeta enano tiene montañas. Plutón tiene cordilleras heladas en su superficie. Las montañas tienen una elevación de 3.400 metros, casi la mitad de la altitud de la ciudad boliviana de La Paz. Estos hallazgos han sido posibles gracias a las primeras revelaciones de la sonda de la NASA New Horizons. La agencia espacial también informó que los hallazgos muestran que Plutón está geológicamente activo y que contiene zonas que son bastante jóvenes en términos astronómicos. La sonda de 700 millones de dólares y del tamaño de un piano estuvo casi todo el martes tomando fotos y recogiendo datos, cuando pasó a unos 12.000 kilómetros de la superficie del planeta enano. Pero la información apenas está empezando a llegar a la Tierra. Los datos seguirán goteando a lo largo de los próximos 16 meses. Con esta noticia finalizamos el acontecer mundial, pero recuerde que a las 6:09 de la noche tendremos las reacciones sobre las nuevas medidas de austeridad tomadas por Grecia, así que es momento de seguir con lo que ocurre en nuestro país. Así es, María Alejandra, y bueno, entre los temas que abordaremos después del corte comercial, el diputado del líder Jaime Martínez Loaiza se defiende de las acusaciones de la CICIG y negó que haya cometido algún ilícito. Siga con nosotros.